Nota del autor. Escribir El susurro de las sombras fue como caminar con los ojos vendados por un bosque en plena noche, cada palabra un paso incierto, cada capítulo un suspiro contenido. Esta historia no nació de un solo recuerdo, sino de muchos silencios. De esas cosas que nunca se dicen en voz alta, pero que habitan en las miradas, en los gestos contenidos, en las cicatrices invisibles que todos llevamos. Siempre me han fascinado los secretos. No los que se cuentan entre susurros, sino los que nadie quiere admitir, los que deforman la memoria y quiebran las familias. En algún rincón oscuro de la mente, todos hemos sentido miedo de descubrir algo que cambie nuestra realidad para siempre. Esta novela es un homenaje a ese miedo. Y a la valentía de enfrentarlo. Clara Valdés no es solo una periodista. Es la voz de todos aquellos que alguna vez se atrevieron a buscar la verdad, aún sabiendo que podía destruirlos. A través de ella, intento explorar el límite entre la justicia y la venganza, entre la verdad y el autoengaño. Si al cerrar este libro sientes que algo dentro de ti sigue susurrando, entonces la historia hizo su trabajo. Gracias por atreverte a entrar. Prólogo. La linterna temblaba en su mano como si también tuviera miedo. Apenas un haz débil de luz atravesaba la negrura del bosque, pero era suficiente para ver que el sendero estaba marcado por pisadas frescas. Y algo más. Unas gotas oscuras sobre la tierra húmeda. Podía ser barro. Podía ser sangre. El corazón le latía tan fuerte que casi no oía nada más. Ni los grillos, ni el rumor del mar cercano, ni siquiera el crujido de las ramas bajo sus propios pies. Solo ese pulso acelerado, salvaje, que le apretaba el pecho como una garra invisible. Lucía. Susurró, apenas con voz. El bosque no respondió. Solo un murmullo lejano del viento, arrastrando hojas y secretos. Clara no sabía exactamente qué la había llevado hasta ahí. Tal vez fue el mensaje a medianoche: si algo me pasa, no confíes en nadie. Ni siquiera en él. O tal vez fue la intuición, ese instinto casi animal que siempre había tenido, pero que durante años ignoró por miedo a mirar hacia donde no debía. La última vez que vio a su hermana fue hacía 3 días. Estaban en la vieja cocina de su madre, tomando café frío y hablando como si todavía fueran niñas. Lucía le había tomado la mano con una fuerza inusual y le dijo algo extraño, algo que en ese momento Clara no entendió del todo. Hay cosas que nunca debieron enterrarse. Y ahora están saliendo a la luz. Clara había sonreído, incómoda. Pensó que eran palabras fruto del cansancio o de las ideas oscuras que a veces rondaban la cabeza de su hermana. Pero ahora, aquí, bajo los árboles que se cerraban como garras sobre ella, empezaba a comprender. Lucía había encontrado algo. Y por eso, alguien se la llevó. Siguió caminando. Las pisadas se adentraban en una zona más espesa, donde la maleza se volvía más alta, más agresiva, como si el bosque mismo quisiera proteger un secreto. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas. La linterna rodó lejos, apagándose al chocar contra una roca. Oscuridad total. Solo su respiración. Solo el frío clavándose en la piel. Solo el miedo, denso, pesado, pegajoso. Entonces lo oyó. Un grito. Lejano, ahogado, desgarrado. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. El tipo de grito que no nace de la garganta, sino de las entrañas. Se levantó como pudo y corrió hacia el sonido, guiándose por instinto, por desesperación, por amor. No recordaba cuándo fue la última vez que sintió tanto miedo. O tanto coraje. Y de pronto, el claro. Allí, en el centro, como dejado a propósito, había un cuaderno de tapas negras. Abierto. Las hojas húmedas, algunas arrancadas. En la página central, escrita con letra temblorosa, una frase subrayada 3 veces. No mires hacia atrás. Al alzar la vista, vio algo más. Un colgante. El de Lucía. Colgaba de una rama, girando lentamente al ritmo del viento, como si alguien o algo acabara de marcharse. Capítulo 1. La llamada. El teléfono sonó a las 2:17 de la madrugada.
Esa hora maldita en que las noticias nunca son buenas y los recuerdos duelen más que los sueños. Clara se despertó con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo iba mal. Tardó un segundo en ubicarse. Su pequeño apartamento en Madrid estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de las farolas que se filtraba por la ventana. El teléfono seguía vibrando sobre la mesita de noche, interrumpiendo la calma densa de la madrugada. Número desconocido. Dudó. Algo dentro de ella, ese instinto que nunca la abandonaba, aunque a veces deseara hacerlo, le gritó que contestara. ¿Diga? Por un momento, solo hubo silencio. Un tipo de silencio que no estaba vacío, sino cargado, espeso, como si alguien al otro lado de la línea estuviera conteniendo la respiración. Y luego, una voz. ¿Clara Valdés? Sí. ¿Quién habla? Soy el inspector Rivas. De la comisaría de San Esteban. Lamento llamarla a esta hora, pero... hay algo que necesita saber. San Esteban. Esa palabra bastó para encender todos los fantasmas. Ese nombre tenía olor a sal marina, a humedad, a leña húmeda y a secretos enterrados en lo profundo de la tierra. Era el pueblo que había dejado atrás 10 años atrás. El lugar donde juró no volver. Donde todo empezó. Y donde, según parecía, todo estaba por desmoronarse otra vez. ¿Qué ha pasado? Preguntó, y ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. Es su hermana, Lucía. Ha desaparecido. El mundo se volvió mudo. Como si las palabras hubieran absorbido todo el sonido del cuarto. ¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido? Clara se incorporó de golpe, los pies descalzos en el suelo helado. ¿Desde cuándo? ¿Qué ha pasado? Anoche. Después de la fiesta de San Silvestre. No volvió a casa. Su coche fue encontrado cerca del bosque. La puerta del conductor abierta. Las llaves puestas. El móvil dentro. Pero sin rastro de ella. Clara se llevó la mano a la boca. Sintió un nudo espeso en la garganta. Como si una mano invisible la estuviera apretando desde adentro. Eso no tiene sentido. Lucía nunca. Ella no se iría así. No sin avisar. Lo sabemos. Por eso la llamamos. Quizá usted pueda ayudarnos a entender. Si había algo extraño en su comportamiento. Algo que nos pueda guiar. Clara miró al vacío. Justo la semana anterior, Lucía le había mandado un audio extraño por WhatsApp. Un mensaje corto. Un tono nervioso. Necesito hablar contigo. Algo raro está pasando aquí. Es importante. Por favor. Nunca llegaron a tener esa conversación. Clara estaba ocupada con una investigación para el periódico. Prometió llamarla. Y no lo hizo. Ahora, Lucía había desaparecido. Voy para allá, dijo, sin pensar, mientras ya se levantaba a buscar la maleta del armario. Entiendo. ¿Podrá llegar hoy? En unas horas estaré en camino. Bien. Le envío la dirección de la comisaría. La esperamos. Clara colgó. Se quedó un momento sentada al borde de la cama, en silencio. La habitación le parecía de repente extraña, ajena. Como si perteneciera a otra vida. Y en parte, así era. Porque su vida, a partir de esa llamada, ya no sería la misma. El tren partió de Atocha al amanecer. Clara viajaba sola, con una maleta pequeña, su portátil y un torbellino de pensamientos que no lograba ordenar. El vagón estaba casi vacío. Afuera, los campos pasaban como un suspiro, pero ella apenas los notaba. Mientras el paisaje se deslizaba, su mente regresaba una y otra vez al mismo lugar, el pueblo. San Esteban. Un lugar de acantilados altos, de casas de piedra, de faroles que parpadeaban con el viento salado del norte. Un lugar donde los secretos eran como la niebla, siempre presentes, siempre espesos, siempre envolviéndolo todo. Clara había huido de allí con apenas 24 años, llevándose consigo una maleta y muchas heridas.
Había jurado no volver jamás. Pero ahora no tenía opción. Su hermana estaba en peligro. O algo peor. A medida que el tren se acercaba a la costa, Clara revisó los últimos mensajes de Lucía. El último había llegado hacía 3 días. Era corto. Una sola línea. Si algo me pasa, no confíes en nadie. La pantalla del móvil parpadeó. Y, por un momento, Clara creyó ver su propio reflejo mirándola con ojos que no reconocía. Como si la mujer que había respondido esa llamada no fuera ya la misma que la había contestado. La verdad era una sombra que la esperaba en casa. Y esta vez, no pensaba huir. Capítulo 2. Regreso a casa. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas cuando el tren llegó a la estación de San Esteban. La lluvia comenzaba a caer en gotas finas, como si el propio pueblo susurrara su bienvenida con un murmullo melancólico. Todo se sentía igual. Y al mismo tiempo, diferente. Las paredes de piedra, las farolas de hierro forjado, los mismos olores a salitre y leña. Pero el aire estaba más denso. Más cargado. Como si respirarlo costara más que antes. Clara bajó del tren con pasos firmes, pero por dentro todo era un caos. El pueblo la recibió con un silencio que no era natural. No era el silencio del mar ni del campo. Era otro. Uno que parecía observarla. El taxi la dejó frente a la vieja casa familiar, al final de una calle empedrada donde las plantas crecían salvajes entre los muros. Allí estaba, como una reliquia detenida en el tiempo, la fachada de piedra gris, la puerta azul descascarada, el balcón de madera donde ella y Lucía jugaban a lanzar papelitos al viento cuando eran niñas. Sacó las llaves con manos temblorosas. No las usaba desde hacía una década, pero aún abrían. La puerta crujió al girar. El olor a humedad, a polvo, a recuerdos, le golpeó en el pecho como un puñetazo. «Estoy en casa», murmuró. Pero la casa no respondió. Entró con cautela, como si esperara encontrar a alguien esperándola. No había nadie. Solo la soledad aferrada a los muebles antiguos y a las fotos torcidas en las paredes. Subió las escaleras con el corazón apretado. El cuarto de Lucía estaba tal como lo recordaba, lleno de libros, tazas con bolígrafos, vinilos apilados y postales clavadas en el corcho. Pero había algo fuera de lugar. Un cuaderno abierto sobre la cama. Páginas en blanco. Excepto una. Una frase escrita con tinta negra, subrayada. No todas las verdades liberan. Clara se sentó en el borde de la cama. Miró alrededor. Cada objeto era una historia, un recuerdo. Lucía había crecido en ese cuarto. Había reído ahí. Soñado ahí. Y ahora. No estaba. Apretó los dientes. No iba a llorar. No todavía. Se levantó. Buscó pistas. Abrió cajones. Releyó pósters. En el armario encontró una caja metálica con su nombre escrito, Clara. La abrió con cuidado. Dentro, había fotografías. De ellas dos. De niñas. De adolescentes. Algunas con su madre. Otras con Elías, su vecino y mejor amigo de infancia. Y al fondo. Una carta. Si estás leyendo esto, es porque ya es tarde. El corazón le dio un vuelco. Abrió la carta. Clara, no sé si algún día sabrás todo lo que descubrí. Tal vez sea mejor así. Pero si algo me pasa, necesito que recuerdes quién eres. Y que no dejes que el miedo decida por ti. No confíes en nadie. Ni siquiera en aquellos que dicen protegerte. La verdad está enterrada más cerca de lo que crees. El silencio volvió, pero esta vez más profundo. Como si la casa hubiera escuchado cada palabra. Clara guardó la carta. Cerró el cuaderno. Y salió de la habitación con el alma hecha trizas. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando la puerta cerrada del cuarto de Lucía. Una parte de ella quería gritar. Otra, huir.
Pero algo dentro ardía. La verdad estaba aquí. Y ella iba a encontrarla. Fuera, la lluvia caía con fuerza. Y en algún lugar del pueblo, alguien también estaba despierto. Observándola. Esperando su próximo movimiento. Capítulo 3. La casa vacía. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación que no pudo identificar al principio, no era miedo exactamente, ni ansiedad. Era algo más agudo. Como si su cuerpo ya supiera que el día le tenía preparado un golpe. Se duchó rápido. Preparó un café que no bebió. Luego se quedó de pie en el umbral del cuarto de Lucía. No quería entrar. Pero sabía que tenía que hacerlo. La puerta estaba entreabierta, igual que la había dejado la noche anterior. La habitación se sentía diferente a la luz del día. Más vacía. Más fría. Clara recorrió con la vista cada rincón, como si pudiera encontrar una pista escondida en los objetos cotidianos, libros, una guitarra desafinada, una vela a medio consumir, una taza aún con restos de té seco. Todo parecía detenido en el tiempo. Todo menos un detalle, el calendario colgado en la pared. El día 31 de diciembre estaba marcado con un círculo rojo, como un reloj de cuenta regresiva. Debajo, una nota escrita a mano. Medianoche, el principio del fin. Clara tragó saliva. El corazón se le aceleró de nuevo. Tomó una foto con su móvil, luego bajó la mirada. Junto al escritorio, en el suelo, había una mochila abierta. Dentro, una libreta con tapas duras, auriculares enredados, bolígrafos y algo que la detuvo en seco. Un mapa del pueblo. No era un mapa turístico. Estaba lleno de marcas hechas a mano, anotaciones con lápiz, subrayados, pequeñas cruces. El bosque. El faro. El cementerio viejo. Y una palabra repetida varias veces. Entrada. ¿Entrada a qué? Susurró. Minutos después, Clara estaba en el salón, extendiendo el mapa sobre la mesa como si fuera una operación de guerra. En su mente, las conexiones empezaban a dibujarse, pero todavía eran neblinosas. Como si algo importante se le escapara entre los dedos. Fue entonces cuando sonó el timbre. El sobresalto fue instantáneo. Se quedó congelada. ¿Quién podía ser a esas horas? Se acercó con cautela. Miró por la mirilla. Y se quedó sin aliento. ¿Elías? Él sonrió con esa mezcla de nostalgia y tristeza que solo alguien del pasado podía provocar. Hola, Clara. No se habían visto en casi 10 años. Y sin embargo, él seguía teniendo la misma mirada, profunda, tranquila. Pero ahora, algo más. Algo roto. ¿Puedo pasar? Asintió en silencio. Cuando entró, el olor a lluvia impregnó el ambiente. Me enteré de lo de Lucía, dijo él, con la voz baja. No sabes cuánto lo siento. Gracias. Pero no estoy aquí para aceptar condolencias, Elías. Estoy aquí para encontrarla. Elías la miró fijamente. Luego bajó la vista. Yo. Hablé con ella hace unos días. Estaba nerviosa. Dijo que había descubierto algo. Algo grande. Algo que tenía que sacar a la luz. ¿Te dijo qué era? No. Pero mencionó el faro. Dijo que lo que buscaba estaba ahí. Y que alguien no quería que lo encontrara. Clara sintió como la piel se le erizaba. ¿Tú sabes algo, Elías? ¿Algo que no me estás diciendo? Él la miró con una mezcla de culpa y miedo. Sé que no soy el único que la escuchó hablar de eso. Y sé que, si de verdad estás aquí para encontrarla, vas a tener que hacer algo muy difícil. ¿Qué? No confiar en nadie. Cuando Elías se fue, Clara se quedó mirando la puerta cerrada. Otra vez esa frase. La misma que Lucía le había escrito. No confíes en nadie. Sintió un escalofrío. Miró el mapa una vez más. Y entonces notó algo que no había visto antes. Una mancha, como de tierra. O sangre,
justo sobre la palabra entrada junto al faro. Clara supo, sin saber cómo, que eso no era una coincidencia. La casa de Lucía estaba vacía. Pero su vida no. Y cada objeto, cada nota, cada silencio. Hablaba. Y lo que decían era claro. Lucía no se fue. Se la llevaron. Capítulo 4. Fiesta rota. La plaza del pueblo estaba casi vacía. Quedaban apenas algunos adornos marchitos de la fiesta de San Silvestre, guirnaldas descoloridas, serpentinas colgando de los balcones, restos de confeti atrapados entre las piedras del suelo. El viento arrastraba bolsas de plástico y cenizas como si también quisiera olvidar lo que ocurrió aquella noche. Clara caminaba lentamente, observando cada rincón. Cada farol encendido parecía una advertencia. Cada puerta cerrada, un secreto. Aquí fue, dijo una voz detrás de ella. Era Rivas, el inspector. Apareció sin hacer ruido, como solía hacer cuando eran adolescentes. Como si nunca se hubiera ido de su cabeza. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Clara sin mirarlo. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad. Lucía estuvo en esta plaza alrededor de las 11:30 de la noche. Después. Desaparece. Ni una imagen más. ¿Sola? No lo sabemos con certeza. Aparece hablando con alguien, pero el ángulo está mal. La persona lleva una capucha. Y nunca se da la vuelta. Clara respiró hondo. La imagen de su hermana entre risas y luces de feria se le clavó en el pecho. Lucía siempre había adorado esa fiesta, la música en vivo, los farolitos de colores, el vino caliente con canela, los abrazos de medianoche. Nunca se la habría perdido por voluntad propia. ¿Y su móvil? Última señal, 12:06 de la mañana. Cerca del bosque. Luego, silencio total. ¿Y el coche? Encontrado a las 2:45 de la mañana, puertas abiertas. Luces encendidas. Pero sin huellas. Ni de ella, ni de nadie más. ¿Nadie vio nada? Rivas hizo un gesto ambiguo. Eso es lo extraño. En un pueblo tan pequeño, donde todos lo ven todo. Nadie sabe nada. O nadie quiere hablar. Clara lo miró fijamente. ¿Y tú, Julián? ¿Tú me vas a decir la verdad? Hubo un silencio tenso entre ellos. Un silencio con historia. Estoy intentando hacerlo, respondió él finalmente. Pero hay cosas que no están en los archivos. Cosas que no se dicen en los informes. ¿Cómo qué? Rivas se acercó un poco más. Bajó la voz. Lucía no era solo una chica desaparecida. Estaba haciendo preguntas. Preguntas peligrosas. Sobre cosas que la gente aquí prefiere dejar en paz. ¿Qué clase de cosas? Viejas desapariciones. Una en 1996. Otra en 2002. Casos sin resolver. Siempre jóvenes. Siempre mujeres. Y siempre justo después de la fiesta. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y por qué nadie ha conectado esos casos? Porque no conviene. Porque este pueblo vive del turismo, de la calma, de su imagen. Nadie quiere hablar de maldiciones, ni de leyendas, ni de oscuridad. Pero tú sí lo sabías. Rivas la miró a los ojos. Y por eso te llamé. Clara pasó esa tarde en la biblioteca municipal. Pidió acceso a los archivos locales. Buscó recortes de periódicos antiguos. La misma historia repetida con palabras distintas. Joven desaparecida tras la fiesta de San Silvestre. Sin pistas. Sin sospechosos. Probable fuga voluntaria. Y en los márgenes de uno de los artículos, escrito a lápiz, algo que parecía la letra de Lucía. No huyeron. Las callaron. Al anochecer, volvió a la plaza. Cerró los ojos. Intentó imaginar a su hermana allí, entre risas, luces, música. ¿Qué vio? ¿A quién vio? Cuando los volvió a abrir, notó algo. Un cartel colgado en una de las esquinas.
Una fotografía a color. Una sonrisa juvenil. Y debajo, un nombre. Elena Román, desaparecida. Año, 2002. Clara sintió un escalofrío. La misma sonrisa triste de Lucía. La misma mirada que pedía ayuda. La misma sombra detrás de ambas. El pueblo había celebrado mientras alguien se desvanecía. Y ahora, mientras las luces se apagaban y el confeti desaparecía con el viento, Clara lo entendía. La fiesta no había terminado. Solo se había roto. Capítulo 5. Los que callan. El pueblo parecía hecho de piedra. Y de secretos. Clara caminaba por las calles estrechas con paso decidido, pero cada vez que se acercaba a alguien para hacer preguntas, el efecto era el mismo, miradas que se desvían, palabras a medias, sonrisas forzadas. Era como si su presencia incomodara. Como si fuera un recordatorio de algo que todos querían olvidar. En una panadería, la mujer tras el mostrador la reconoció de inmediato. «Tú eres la hermana de Lucía, ¿verdad?» «Sí. Estoy aquí para encontrarla». La mujer bajó la mirada, empezó a envolver un pan que Clara no había pedido. Sus manos temblaban ligeramente. «Una pena lo de tu hermana. Pero seguro que todo se va a aclarar. Ya sabes cómo son las chicas jóvenes hoy en día. A veces. Desaparecen por su cuenta». Clara la observó fijamente. «¿Usted cree que Lucía se fue por su cuenta?» Silencio. «No sé nada», dijo, y le tendió la bolsa con pan como si quisiera que se marchara. En la plaza, un grupo de adolescentes fumaba en un banco. Uno de ellos llevaba una sudadera con capucha negra. Clara se acercó con rapidez. El corazón le golpeaba el pecho. La imagen borrosa de la cámara de seguridad volvía una y otra vez a su mente. ¿Estuvieron aquí en la noche de la fiesta? Uno de ellos asintió, con desdén. Claro. Estuvo todo el mundo. ¿Vieron a Lucía Valdés? Los tres se miraron entre sí. Uno soltó una carcajada nerviosa. ¿La loca esa? Clara sintió una punzada de rabia. ¿Qué dijiste? Que andaba rara. Iba hablando sola. Miraba a todos como si estuviera paranoica. Decía cosas raras. Que la vigilaban, que tenía pruebas de algo muy gordo. Que iba a contarlo todo. ¿La siguieron? ¿Hablaron con ella? No. Pero la vimos irse hacia el bosque. ¿Con alguien? Con un tío. No sé quién era. Pero no volvió. ¿Podrían reconocerlo? Silencio otra vez. No, dijo uno de ellos finalmente. Y se levantaron los tres, desapareciendo por una calle lateral sin mirar atrás. Más tarde, Clara fue a la antigua librería donde Lucía solía comprar cuadernos. Allí la recibió el dueño, don Marcelo, un hombre mayor, encorvado, con ojos de águila y voz temblorosa. Lucía venía mucho por aquí, le dijo. Hace unas semanas, me pidió libros sobre rituales antiguos. Brujería local. Cosas así. Parecía asustada, pero determinada. ¿Le dijo por qué? Marcelo la miró con esa mezcla de compasión y miedo que solo da el saber más de lo que se debería. Dijo que el pueblo estaba enfermo. Que la historia oficial era una mentira. Que las desapariciones no eran accidentes. Clara se quedó helada. ¿Y usted le creyó? El librero tardó en responder. He vivido aquí toda mi vida. He visto más de lo que he contado. Y sí, señorita Valdés. Le creí. De camino a casa, ya anocheciendo, Clara notó algo. Una figura al otro lado de la calle. Inmóvil. Una silueta oscura, con las manos en los bolsillos. La miraba. Se detuvo. Parpadeó. Y la figura ya no estaba. Corrió hacia donde la había visto, pero no había ni rastro. Solo un papel doblado en el suelo. Lo recogió. Lo abrió. Y leyó. Deja de preguntar. No sabes con qué estás jugando. Al llegar a casa, Clara cerró la puerta con llave.
Las manos le temblaban. No era solo el miedo. Era la certeza. No estaban solo ocultando información. Estaban protegiéndola. Protegiendo algo que nadie quería que saliera a la luz. Lucía no había desaparecido porque sí. Había tocado una herida abierta. Había dicho la verdad en voz alta. Y el pueblo la había silenciado. Porque aquí, en San Esteban, el mayor pecado no era mentir. Era hablar demasiado. Capítulo 6. La cabaña del bosque. El bosque tenía su propio idioma. No hablaba con palabras, sino con susurros. Con crujidos sutiles. Con ramas que se movían solas y hojas que caían cuando nadie pasaba. Clara no había vuelto allí desde que era niña, desde los días en que ella y Lucía jugaban a esconderse entre los árboles, cuando aún creían que los monstruos eran solo parte de los cuentos. Ahora sabía que no. Ahora entendía que los verdaderos monstruos no vivían debajo de la cama, sino al acecho, entre la maleza húmeda y las sombras de la memoria. Había seguido el mapa que encontró en la mochila de su hermana. Un camino apenas visible, bordeado por zarzas. Un sendero que no aparecía en los planos oficiales, pero que estaba marcado con una cruz en el papel, junto a una palabra subrayada 2 veces. Refugio. Tardó más de media hora en llegar. El frío la había calado hasta los huesos, y la humedad le trepaba por los tobillos. Pero cuando vio la cabaña, se detuvo en seco. Era pequeña, construida con troncos irregulares y techo de chapa oxidada. Parecía abandonada desde hacía años. Pero al acercarse, notó lo primero que no encajaba: la cerradura era nueva. Alguien había estado allí. Recientemente. La puerta cedió con un leve empujón. El interior estaba oscuro, pero el olor era inconfundible: madera vieja, tierra húmeda. Y algo más. Algo metálico. Clara encendió la linterna del móvil y apuntó alrededor. Paredes cubiertas de recortes de periódico, mapas del pueblo, fotografías pegadas con cinta. Una pared entera parecía una especie de tablero de investigación improvisado. En el centro, una fotografía de Lucía, rodeada de hilos rojos que conectaban fechas, nombres, lugares. Dios mío, Lucía. ¿Qué descubriste? Entre los papeles, Clara reconoció nombres que había visto en la biblioteca: Elena Román, Marta Gutiérrez, Laura Peñas. Todas desaparecidas tras la fiesta de San Silvestre. En distintos años. Patrón. Secuencia. Repetición. Y entonces, otro nombre. Clara Valdés. Su propio nombre. Subrayado. El aire se volvió más denso. ¿Por qué estoy aquí? Debajo, una nota escrita con letra temblorosa. Tú eres la última pieza. El corazón le dio un vuelco. Se giró de golpe. Por un segundo creyó oír pasos fuera. Apagó la linterna. Contuvo la respiración. Silencio. O casi. Un crujido. Una rama quebrada. Alguien estaba allí. Fuera. Esperando. Clara retrocedió hasta la pared. Buscó a tientas entre los papeles. Encontró una libreta. Era el diario de Lucía. Lo metió en su mochila justo antes de salir corriendo por la puerta trasera. No miró atrás. Corrió entre árboles que parecían cerrarse a su paso. Con ramas que le rasgaban la piel. Con el eco de su propia respiración mezclándose con el del bosque. Hasta que, por fin, salió a un claro y vio el sendero de regreso. Solo entonces se detuvo. Solo entonces se dio cuenta de que algo sangraba. No ella. La mochila. La libreta. Una gota roja, pequeña, que se deslizaba desde el borde de la tapa. Clara la abrió. En la primera página, con letra de su hermana, una sola frase. Si estás leyendo esto, es porque alguien me quiere muerta. El bosque no solo guardaba secretos. Los protegía. Y ahora, ella tenía uno de ellos en sus manos. Capítulo 7. El inspector Rivas.
Clara entró a la comisaría con paso firme y el diario de Lucía apretado contra el pecho como un escudo. La recepcionista la reconoció enseguida, pero no hizo preguntas. Bastó con decir: necesito hablar con el inspector Rivas. Ahora. Minutos después, él salió de su despacho. Llevaba la chaqueta arrugada, la barba sin afeitar, ojeras profundas. Parecía no haber dormido. O peor, parecía haber soñado demasiado. ¿Qué has encontrado?, le preguntó, antes siquiera de saludar. No aquí. En privado. El despacho de Rivas era pequeño, sin ventanas, con olor a café viejo y humedad. Clara arrojó el diario sobre su escritorio. El golpe resonó como una declaración. Estaba en una cabaña en medio del bosque. Cerrada con candado nuevo. Llena de recortes, notas, fotos. ¿Quieres que te diga qué había en la pared? Mi nombre. Subrayado. Entre nombres de chicas desaparecidas. ¿Vas a seguir diciendo que no sabías nada? Julián la miró en silencio. Tomó el diario con manos cuidadosas, casi temblorosas. Lo abrió. ¿Esto lo escribió Lucía? Sí. Y no es solo una teoría. Es una investigación completa. Hay detalles, fechas, nombres. Todo apunta a algo organizado. Un patrón. No son desapariciones aisladas, Julián. Es algo que se repite. Que alguien está ocultando. Y ella lo descubrió. ¿Y tú crees que yo tengo algo que ver? Creo que sabes más de lo que dices. Un silencio denso llenó la habitación. Cuando trabajaba como periodista en Madrid, dijo Clara, con voz firme, aprendí a reconocer cuando alguien no te está mintiendo directamente. Pero tampoco te está diciendo toda la verdad. Tú estás en ese punto, Julián. ¿Qué estás ocultando? Él suspiró. Cerró el diario. Lo dejó sobre la mesa. Se frotó la cara como si intentara arrancarse una capa de culpa. Hace años. Cuando yo era solo un agente raso. Estuve en la investigación de la desaparición de Elena Román. 2002 fue el caso que me marcó. Tenía 17 años. Era lista, rebelde, dulce. Como Lucía. Una noche, después de la fiesta, simplemente desapareció. Nunca más volvió a aparecer. Y descubrí que hubo testigos. Gente que la vio subir a un coche. Gente que sabía a quién pertenecía ese coche. Pero nadie quiso declarar. Nadie quiso hablar. ¿Por qué? Porque el dueño del coche era hijo del alcalde. Clara se quedó inmóvil. ¿Y qué hiciste? Lo que me ordenaron. Archivé el caso. Fingí que no había pruebas suficientes. Me tragué la rabia. El asco. La impotencia. Y seguí trabajando. Hasta que me convencí de que quizás era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Para el pueblo. Para mantener la paz. Para que no cayera todo lo demás. ¿Y ahora? Ahora. Lucía removió todo eso. ¿Y tú también? Clara se levantó. Estaba furiosa. Triste. Cansada. ¿Me estás diciendo que hay un asesino suelto desde hace más de 20 años y lo sabías? No tengo pruebas, respondió él, levantándose también. Solo sospechas. Y miedo. Porque esto va más allá de una persona, Clara. Hay algo más grande detrás. Algo que involucra a gente poderosa. Que puede borrar nombres, pruebas, recuerdos. Gente que haría cualquier cosa para que no hables. Pues ya es tarde. Voy a hablar. Voy a sacar todo a la luz. Rivas se acercó. Le tomó la mano. Ten cuidado. Clara lo miró a los ojos. Por un instante, vio al chico que había amado en otro tiempo. Pero también vio al hombre que eligió callar cuando más importaba. No necesito tu protección, Julián. Necesito la verdad. Y salió del despacho sin mirar atrás. Esa noche,
Clara revisó sola cada página del diario de Lucía. Cada palabra era una advertencia. Una súplica. Y entonces, casi al final, encontró una entrada que no había leído antes. El faro es la clave. Todo empieza allí. Y también termina allí. Pero no puedo ir sola. Me siguen. Me vigilan. Si algo me pasa, es porque alguien no quiere que la historia se repita. O que se recuerde. Clara cerró los ojos. El faro. Siempre el faro. Era hora de volver donde todo había empezado. Capítulo 8. El faro y las voces. El faro se alzaba solitario en el extremo norte del acantilado, recortado contra el cielo gris como una columna de vigía olvidada por el tiempo. Clara no había estado allí desde que era niña. Recordaba bien las advertencias de su madre: no vayas al faro sola. No es un lugar para jugar. En su memoria, el faro siempre había estado envuelto en bruma, como si el mar lo abrazara para protegerlo. O para esconder lo que guardaba dentro. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender entre nubes sucias de tormenta, el lugar parecía aún más aislado. Más olvidado. O más vigilado. La puerta de entrada estaba oxidada, pero no cerrada. Clara empujó con fuerza. El sonido del metal raspando contra el suelo la hizo estremecerse. Dentro, todo olía a sal, humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho. El eco de sus propios pasos rebotaba con violencia, como si no caminara sola. Subió por la escalera en espiral, con la linterna del móvil apuntando hacia arriba. Cada peldaño crujía. Cada sombra parecía moverse apenas unos segundos antes de que ella llegara. Y en lo alto. Una habitación circular con ventanas sucias. Una silla. Una grabadora antigua. Y un cuaderno cerrado sobre una mesa cubierta de polvo. Clara se acercó a la grabadora. Dudó un instante, pero luego apretó play. La cinta comenzó a girar. El sonido primero fue solo estática. Luego, una respiración. Y entonces. La voz. Si estás escuchando esto, significa que encontraste el faro. Y que ya no hay vuelta atrás. La voz era de Lucía. Clara sintió que el corazón le saltaba dentro del pecho. Todo está aquí. Lo que vi. Lo que descubrí. No lo soñé, Clara. No fue paranoia. Me siguieron. Me grabaron. Me amenazaron. Y aún así, no me detuve. Un golpe seco en la cinta. Como un portazo. Ellos vienen cada año. La fiesta es solo una pantalla. Eligen. Observan. Y cuando todos están celebrando, se llevan a alguien. Alguien que no dejará huella. Como Elena. Como Marta. Como yo, si no sales de ahí ahora. La grabación se interrumpió unos segundos. Luego volvió, pero la voz ya no era la misma. Era más débil. Más rota. Te dejarán mensajes. Te harán dudar de todos. Incluso de ti misma. Pero si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad. No confíes en Julián. Él. Corte abrupto. Fin de la grabación. Clara se quedó helada. La cinta giraba aún, inútil. Volvió a mirar el cuaderno. Lo abrió. Dentro, recortes de más desapariciones. Notas escritas a mano. Dibujos. Y una fotografía. Una mujer de espaldas, en la plaza del pueblo. Lucía. Y a su lado, un hombre alto con chaqueta oscura y gorra. El rostro apenas visible, pero familiar. Clara no pudo evitar una lágrima. El faro, el viento, la voz grabada. Todo se combinaba en un vértigo emocional. Sintió algo detrás de ella. Se giró de golpe. Nada. Pero entonces vio lo que alguien o algo había dejado pegado en la pared, con cinta. Estás más cerca de lo que crees. Pero ya no estás sola. Salió del faro corriendo, el cuaderno contra el pecho, la linterna en alto. El viento rugía.
El mar golpeaba con fuerza. Y el eco de la voz de Lucía seguía repitiéndose en su mente como un mantra. No confíes. No confíes. No confíes. Esa noche, Clara no durmió. Leyó cada palabra del cuaderno. Escuchó la cinta una y otra vez. Y comprendió que había una red, un sistema, un ciclo que se repetía desde hacía años. ¿Y qué ahora? Ella era la siguiente. Capítulo 9. Grabaciones ocultas. La casa estaba en completo silencio cuando Clara regresó del faro. Pero algo en ese silencio había cambiado. No era el mismo silencio triste del día anterior. Este era más atento. Como si la casa la estuviera escuchando. Colocó el cuaderno de Lucía sobre la mesa, encendió todas las luces y cerró las cortinas. Necesitaba crear una burbuja. Un espacio donde poder respirar, pensar, armar el rompecabezas. Donde nadie más pudiera colarse. Empezó a revisar de nuevo los cajones, esta vez con otros ojos. Lo que antes eran simples objetos ahora podían ser pistas. Todo tenía una doble capa. Y entonces, en el fondo de un cajón del armario de Lucía, encontró una caja de madera cerrada con llave. Tardó casi media hora en encontrar la pequeña llave, escondida dentro de una bota vieja. Dentro de la caja. Una grabadora digital. 3 cintas mini DV. Un pendrive. Y una nota. Si estás aquí, Clara. Escucha. Pero ten cuidado. Algunas verdades no se desentierran sin consecuencias. Con manos temblorosas, conectó el pendrive al portátil. Contenía varios archivos de audio. Fechas diferentes. La mayoría cortos. Todos nombrados con números y letras aparentemente aleatorias. Reprodujo el primero. Grabación 14A. Día martes. Lo escuché otra vez. El mismo auto. Las luces apagadas. Detenido frente al faro por 20 minutos. 2 personas bajaron. No pude ver sus rostros. Pero sé que uno de ellos trabaja en el ayuntamiento. Estoy segura. El segundo. Grabación 22B. Esta noche escuché voces en la casa abandonada del callejón norte. No estaban discutiendo. Estaban rezando. Como si estuvieran repitiendo algo. Y alguien lloraba. El tercero. La voz se escuchaba rota, al borde del llanto. Grabación 30D. Me llamaron. Desde un número oculto. No dijeron nada. Solo respiraban. Y luego una voz, para que las cosas sigan igual, a veces hay que desaparecer lo que molesta. Estoy asustada. Clara se cubrió la boca. No podía creer lo que oía. Lucía había grabado todo. Estaba construyendo un caso. Un rompecabezas completo. Revisó las cintas DV. Las conectó con un adaptador a la computadora. La primera era una grabación nocturna de la plaza durante la fiesta. Lucía había colocado una cámara oculta. El lente era inestable, pero... En un momento, se ve claramente, una figura encapuchada hablando con ella. No se distingue el rostro. Pero al alejarse, se escucha algo. No deberías estar grabando esto. La segunda cinta es más confusa. Imágenes del bosque. Voces bajas. Risas. Luego. Un grito. Clara detuvo la reproducción. Le temblaban las manos. La tercera cinta era distinta. Una entrevista. Lucía frente a cámara. Ojos cansados, ojeras marcadas, voz firme. Si algo me pasa, Clara. Por favor, no pienses que fue un accidente. Yo sabía que esto podía costarme caro. Pero alguien tiene que sacarlo a la luz. Esto lleva más tiempo del que imaginamos. El pueblo guarda una historia que nadie quiere aceptar. Pero la verdad no desaparece solo porque la ignores. Clara pausó la cinta. Se quedó mirando el rostro de su hermana en la pantalla. Era como si estuviera viva. Hablándole directamente. Y entonces,
lo notó. En el fondo de esa grabación, sobre la repisa. Un portarretratos. Una foto. Lucía con Julián. Sonriendo. Y entre ellos. Un hombre mayor. Cabello blanco. El alcalde. Clara se echó hacia atrás. Sintió que algo dentro de ella se quebraba. Julián. El alcalde. ¿Desde cuándo? ¿Estaba Julián solo encubriendo? ¿O era parte de todo? Esa noche, mientras guardaba las cintas, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. Secos. Clara se quedó quieta. Miró por la mirilla. Nadie. Abrió lentamente. En el suelo, un sobre blanco. Dentro, una nota escrita con letra torcida. No sigas grabando. No sigas buscando. Ya te vimos. Ya te elegimos. El juego había dejado de ser un misterio. Ahora era una amenaza. Y Clara, ya lo sabía. Estaba dentro. Muy dentro. Capítulo 10. El juego del cazador. A la mañana siguiente, Clara despertó con la nota aún en la mesa, como una presencia viva. Ya te vimos. Ya te elegimos. Las palabras no se habían movido durante la noche, pero parecía que hubieran cambiado. Como si respiraran, como si esperaran respuesta. Encendió el portátil. El fondo de pantalla había sido modificado. No era la foto que tenía de Lucía. Ahora era una imagen en blanco y negro. Una toma borrosa. De Clara. Caminando sola por la calle, de noche. La sangre se le heló. La estaban vigilando. Cerró el ordenador de golpe. Las paredes parecían más estrechas, más frías. Tuvo la sensación de estar siendo observada desde dentro de la casa. Como si el enemigo no estuviera allá afuera, sino más cerca. Más invisible. A las 11 en punto, el móvil vibró. Número desconocido. Otra vez. Contestó sin hablar. Una voz distorsionada se oyó al otro lado. Mecánica. Grave. Controlada. Hola, Clara. Silencio. Te dije que no buscaras. Pero ahora que lo haces, juguemos. Una sola regla, no confíes en nadie. Ni siquiera en ti. Clara sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Qué quieres? Ya no se trata de lo que quiero. Se trata de lo que tú necesitas saber. Y tú necesitas respuestas, ¿no? Quiero a mi hermana. ¿Estás segura de querer saber qué pasó con ella? Dímelo. Empieza por ti. Por tu historia. Por lo que bloqueaste. ¿Crees que no hay razón para que hayas olvidado ciertas noches, ciertas voces, ciertas preguntas sin respuesta? La línea se cortó. Un pitido. Luego, una notificación. Nuevo mensaje recibido. Un archivo de audio. Clara dudó. Pero lo reprodujo. Una grabación antigua. Voces. Voces que reconocía. La suya. La de Lucía. Y una tercera voz, de hombre. ¿Sabes qué pasa si alguien más se entera? Decía el hombre. Ella no va a decir nada. Es mi hermana. Confío en ella. Respondía Lucía. Las hermanas también traicionan, Lucía. Contestó él. Y luego. Un golpe. Un grito. Fin de la grabación. Clara sintió náuseas. Las piernas le temblaban. ¿Qué era eso? ¿De cuándo? ¿Quién era esa voz? Quiso volver a oírlo. Pero el archivo se había borrado solo. No estaba en la memoria. Ni en el historial. Clara salió a la calle. Necesitaba aire. Luz. Algo real. Pero todo parecía falso. Los vecinos, los saludos, los rostros. Pasó frente a la comisaría. Vio a Rivas hablando con un hombre del ayuntamiento. Cuando la vio,
Riva se tensó. El hombre con quien hablaba le susurró algo al oído. Ambos se giraron. Sonrieron. Demasiado. Clara se alejó. Corrió hacia el acantilado. Al llegar al borde, miró el mar. El viento la golpeaba en la cara. Y por primera vez, tuvo miedo de su propia mente. ¿Qué es lo que no recordaba? ¿Qué era eso que, como el mar, seguía rugiendo debajo de la superficie de su memoria? Esa noche, al volver a casa, encontró una caja de cartón frente a la puerta. Dentro. Un espejo pequeño, agrietado. Una nota. Mira. No todo lo que falta está perdido. A veces, solo está reprimido. Y debajo, una foto. Ella, de niña. En brazos de su madre. Y a un lado. Lucía. 7 u 8 años. Con la mirada clavada en la cámara. Y el mismo colgante que apareció roto en el bosque. Clara se encerró. Lloró por primera vez. No solo por Lucía. Sino por todo lo que estaba volviendo. Por lo que quizás siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Y esa noche, antes de dormir, recibió un último mensaje. Solo una palabra. Mañana. El cazador había hecho su jugada. El juego había comenzado. Y Clara. Ya no era solo una buscadora de verdad. Era una presa marcada. Capítulo 11. La verdad bajo tierra. Despertó antes del amanecer. La casa estaba envuelta en sombras azules. Ningún ruido, ningún pájaro. Solo el crujido de la madera vieja y el eco persistente de la palabra que le habían enviado la noche anterior. Mañana. Y ahora. Ya era mañana. Clara se quedó unos segundos en la cama, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Sabía que algo iba a pasar. O quizás, algo ya estaba pasando, y ella simplemente estaba tardando en verlo. Se levantó, fue a la cocina, encendió la cafetera. El vapor llenó el ambiente, pero no logró espantar el frío. Ese frío que venía de dentro. Volvió al cuarto de su infancia. No por nostalgia. Por instinto. Había evitado entrar desde que regresó, pero ahora algo en ella, algo profundo y antiguo, la empujaba hacia allí. La habitación estaba tal como la había dejado. Libros juveniles en la estantería, una caja de juguetes olvidada, un escritorio cubierto de polvo. Y una alfombra que siempre había estado fuera de lugar. Demasiado nueva. Demasiado limpia. La retiró. Debajo, una trampilla. El corazón se le detuvo un segundo. La trampilla tenía una cerradura rota, como si alguien la hubiera forzado en algún momento. Tiró de la argolla de hierro. Un crujido. Oscuridad. Bajó por una pequeña escalera de madera. Solo 5 peldaños. Y un espacio cerrado. Un sótano. Oculto. La linterna de su móvil reveló un cuarto bajo tierra, sin ventanas, con paredes de piedra y una humedad asfixiante. Y al fondo, una caja metálica. Se acercó. La caja tenía una etiqueta amarilla, antigua, manchada por los años. CB. Sus iniciales. La abrió con manos temblorosas. Dentro. Un vestido pequeño, color rosa. Una fotografía rasgada. Un casete. Y una muñeca rota. Clara reconoció el vestido. Tenía 5 años. Lo había llevado una noche. Una noche que no recordaba. O no quería recordar. Subió las escaleras con la caja en brazos. Cerró la trampilla, cerró la puerta, cerró las cortinas. El mundo se redujo a su respiración. Colocó el casete en un reproductor viejo que encontró en el armario. Play. Primero, estática. Luego, una voz femenina. Su madre. Clara, cariño, esto es solo por si algún día preguntas. Si algún día recuerdas. Yo traté de protegerte. Pero hubo cosas que no pude detener.
Esa noche. Tú no viste todo. Pero escuchaste. Y eso fue suficiente para romperte. La cinta siguió. Yo quería contarte todo. Pero alguien me hizo prometer silencio. Me dijeron que si tú hablaba, Lucía pagaría el precio. Por eso te alejé. Por eso fingí que no pasó nada. Clara cayó de rodillas. La foto rasgada. La muñeca rota. La voz de su madre. Todo volvía. Todo dolía. Esa noche. Una habitación. Un hombre con una linterna. La voz de Lucía llorando. Y luego, silencio. Su memoria se quebró. Y entre las grietas, lo vio. Un rostro. Uno que conocía. No era un extraño. Era alguien del pueblo. Alguien respetado. Alguien cercano. El cazador. El primero. No era un monstruo en la oscuridad. Era un hombre con nombre, apellidos. Y una sonrisa que todos conocían. Clara gritó. No de miedo. De rabia. De verdad. El juego había cambiado de nuevo. Ya no era una casa. Era una guerra. Y ella acababa de recuperar las armas que había enterrado en su mente. Capítulo 12. Pactos de silencio. El nombre ardía en la lengua de Clara, como un fuego que no se apaga. Adrián Rojo. Exalcalde. Padre del actual concejal del ayuntamiento. Miembro honorario de la cofradía del pueblo. Y según su memoria recién recuperada. El primer rostro que vio aquella noche. Y sin embargo, nadie hablaba de él. Como si el pueblo hubiera decidido, hace mucho, borrar su nombre de las historias. Pero no de las calles. Ni de las paredes de poder. Clara caminó hasta el archivo municipal. Exigió acceso a los registros. Allí, en el libro polvoriento de actas del año 1996, encontró lo que buscaba. Una reunión de emergencia tras la desaparición de una joven llamada Alicia Camarena. Y una firma al pie del acta. Ah. Rojo. Sabía que eras parte, susurró Clara. En el margen del documento, con lápiz, alguien había escrito algo. No es la primera. No será la última. Mientras haya pacto, hay silencio. Horas más tarde, Clara decidió hacer algo que había evitado hasta ahora, hablar con don Eusebio, el viejo sacerdote del pueblo. El hombre vivía en la misma casa desde hacía 50 años. Tenía el rostro seco como un papel, las manos llenas de temblores. Pero los ojos afilados. Como si nunca se hubiera permitido olvidar nada. ¿Lucía? Preguntó al abrir la puerta. ¿Eres tú? No. Soy Clara Valdés. La hermana de Lucía. El viejo sacerdote la miró largo rato. Luego asintió. Pasa. El interior de la casa olía a incienso y humedad. Las paredes estaban cubiertas de estampas religiosas, pero en el centro de la sala, sobre una mesa, había algo que no encajaba, una fotografía rota de Adrián Rojo. Con una cruz negra sobre su rostro. ¿Qué sabe usted? Preguntó Clara. Todo lo que me dejaron saber, respondió Eusebio. Pero también lo que escuché en los confesionarios. Lo que vi. Lo que callé. Por miedo. Por cobardía. ¿Él está detrás de todo esto? El sacerdote bajó la mirada. Él. Y otros. Hombres que fundaron este pueblo con la promesa de mantenerlo puro, tranquilo. Perfecto. Y para eso, limpiaban. Silenciaban. Sacrificaban. ¿Sacrificaban? Eusebio asintió lentamente. Todos los años. Después de la fiesta. Una vida por la paz del pueblo. Al principio. Era simbólico. Ritual. Luego, real. Y nadie dijo nada porque siempre eran chicas solas, vulnerables, de familias rotas. Hasta que empezaron a desaparecer niñas como Lucía. Clara sintió un escalofrío que no fue solo de horror. Fue de furia. ¿Y usted qué hizo?
Recé. Me arrodillé. Me odié. Y ahora. Espero el castigo. ¿Y por qué no dice la verdad? El sacerdote levantó la mirada. Y por primera vez en la conversación, sus ojos temblaron. Porque ellos aún están aquí. Y matan en silencio. Como siempre lo han hecho. Clara salió de la casa con el alma desgarrada. Caminó sin rumbo hasta el centro del pueblo. Ya no veía casas, ni faroles, ni rostros. Solo máscaras. Muros. Y un miedo ancestral que lo impregnaba todo. El silencio no era ignorancia. Era complicidad. Era pacto. Y ahora. Ella estaba rompiéndolo. Esa noche, al volver a casa, encontró una caja más. Pequeña. Negra. Dentro. Una grabación USB. Y una nota. Sabías demasiado. Por eso lo olvidaste. Ahora lo recordaste. Tú eres la siguiente. Clara encendió la grabación. Era Lucía. Clara. Sé que esto duele. Pero no estás sola. Algunas personas aún recuerdan. Aún luchan. Solo que lo hacen desde el miedo. Pero tú no eres así. Tú eres luz. Y este pueblo necesita quemarse. Para volver a nacer. Clara cerró los ojos. El pacto se había mantenido por años. Pero ella acababa de romperlo. Y no pensaba detenerse. Capítulo 13. La última promesa. El pueblo dormía bajo una bruma espesa. Era una noche sin estrellas. Una de esas noches en las que la oscuridad parece tener cuerpo, peso, memoria. Clara caminaba sola por el callejón que llevaba a la casa de Elías. No sabía si debía hacerlo. Pero su corazón insistía en una sola cosa. No puedes terminar esto sola. Él abrió la puerta antes de que ella tocara. Lo sabía, dijo, sin sorpresa. Sabía que vendrías. ¿Cómo? Porque te conozco, Clara. Y porque Lucía me pidió que te protegiera. Si algún día todo se desmoronaba. Entraron sin decir más. La casa de Elías era cálida, con olor a café recién hecho y libros viejos. Un refugio en medio del mundo derrumbado. ¿Hasta dónde sabías? Preguntó Clara, sentándose en el borde del sofá. Lucía me lo contó todo hace 3 meses. Al principio pensé que exageraba. Que estaba perdiendo el control. Pero luego empezaron las amenazas. La vigilaron. La siguieron. Y yo no supe cómo ayudarla. O no quise. Fui cobarde. No. Solo tuviste miedo. Como todos los demás. Elías la miró. Su voz fue apenas un susurro. ¿Tú no tienes miedo? Estoy aterrada. Pero ya no tengo opción. Él se acercó, abrió un cajón, y sacó un sobre amarillo. Lucía me dejó esto. Me dijo que solo te lo diera si ya no quedaban más mentiras entre nosotros. Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano y una fotografía. La imagen era clara. Adrián Rojo estrechando la mano del actual alcalde. Y detrás de ellos. Julián Rivas. Clara se quedó sin aire. Él estaba allí, dijo. Desde el principio. Lucía lo sabía. Pero dudaba. Tenía fe en que él había sido víctima también. Que se había arrepentido. Pero yo. Yo no estoy tan seguro. La carta de Lucía era corta. Clara, si lees esto, significa que todo salió mal. A veces, amar a las personas nos hace débiles. Pero tú siempre fuiste la más fuerte. Elías te ayudará. Solo prométeme que, pase lo que pase, no los dejes enterrarlo todo otra vez. Prométeme que vas a llegar hasta el final. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Clara cerró los ojos. El calor de la carta aún impregnaba sus dedos. Y esa última línea, nadie lo hará, le pesaba como una piedra en el pecho. Voy a hacerlo, dijo al fin. Pero necesito tu ayuda.
La tienes. No es una ayuda cualquiera, Elías. Lo que viene va a ser peligroso. Vamos a señalar a gente poderosa. Y ellos no perdonan. Elías le sostuvo la mirada. Lo sé. Pero esta vez no pienso quedarme callado. Antes de salir, Clara le dio a Elías una copia del USB con las grabaciones, las fotos, los documentos. Todo. Si me pasa algo, quiero que lo publiques. Que lo muestres. Que no lo entierres. No te va a pasar nada. No me prometas eso. Prométeme que lo harás. Elías asintió, con los ojos vidriosos. Lo prometo. De vuelta en casa, Clara sintió algo distinto. Como si la tormenta estuviera a punto de romper. Como si ya no estuviera huyendo. Como si ya no quedara nada que perder. En la ventana, una nota pegada por fuera, sostenida por una piedra. Nos vemos mañana en el túnel. Sola. Trae la verdad contigo. O no salgas. Clara apretó la carta de Lucía contra el pecho. Y por primera vez desde que llegó al pueblo, sonrió. No de alegría. Sino de determinación. Se lo habían llevado todo. Pero no le quitarían su promesa. Capítulo 14. El túnel bajo el acantilado. La noche caía como una losa de piedra sobre el pueblo. No había luna. Solo la silueta del mar, negra y sin fin, golpeando las rocas con furia contenida. Clara llegó al acantilado envuelta en una capucha y un abrigo negro. Caminaba rápido, sin mirar atrás, con el diario de Lucía y el USB escondidos dentro de su chaqueta, pegados al pecho como si pudieran protegerla. El punto de encuentro era claro. El túnel bajo el acantilado. Un lugar del que había oído rumores toda su vida, pero que siempre había creído parte de las leyendas. Hasta ahora. Encontró la entrada oculta tras unas rocas cubiertas de musgo, justo debajo del faro. Tuvo que agacharse, gatear entre piedras húmedas y moho hasta que finalmente vio la grieta, una abertura apenas visible, oscura, profunda, que descendía con una pendiente suave. El aire era espeso. Cargado de sal. Y algo más. Hierro. Sangre. Miedo antiguo. Encendió la linterna. El túnel se abría paso como una vena enterrada. Pasadizos de piedra, techos bajos, paredes marcadas por símbolos grabados a mano. Cruces, triángulos, fechas. Y un olor. Un olor imposible de ignorar. A historia podrida. Tras avanzar durante casi 10 minutos, llegó a una sala circular. Era como una capilla subterránea. Velas apagadas. Restos de madera. Una mesa central con marcas que no quería identificar. En las paredes, colgadas como trofeos, fotografías viejas, en blanco y negro. Todas mujeres. Una por cada año. Clara se acercó. Tocó una con manos temblorosas. Lucía. Justo en el centro. Como una corona. Como una advertencia. Un sonido. Pisadas. Se giró. Una figura se asomó desde el túnel, alta, encapuchada. Clara no se movió. ¿Vienes sola? Preguntó la voz. Distorsionada. Igual que en la llamada. Sí. ¿Traes la verdad? La tengo. Entonces mírala. El hombre, porque su voz era masculina, a pesar del filtro, se quitó la capucha. Clara se quedó de piedra. Era el actual alcalde. Rostro amable. Mirada templada. Voz que había dado discursos de paz, festivales, ferias escolares. Tú. Balbuceó ella. Yo solo mantengo lo que otros empezaron. Lo que tu familia aceptó en su momento. ¿Mi familia? El alcalde asintió. Tu madre firmó el pacto. Tu padre lo renovó antes de morir. Tú eras parte del linaje que protegía el equilibrio. Pero tu hermana rompió la cadena. ¿Y tú? Tú estás a punto de romperlo todo. ¿Equilibrio? ¿Asesinar chicas jóvenes es equilibrio?
No eran asesinatos. Eran ofrendas. El pueblo necesitaba un mal menor para evitar uno mayor. Prosperidad. Silencio. Orden. Todo tiene un precio. No pienso callar. El alcalde se acercó un paso. Entonces no saldrás de aquí. Clara retrocedió. Sacó el móvil. Mostró la grabación. Presionó play. La voz de Lucía llenó la sala. Si escuchas esto, él es parte. Él dio las órdenes. Él firmó cada desaparición. No le creas. El alcalde sonrió. ¿Crees que eso bastará? Que las pruebas te salvarán. Pero no tienes idea de cuántos me siguen. De cuántos prefieren el miedo a la verdad. Ya no, dijo otra voz desde el túnel. Elías. Entró con paso firme, una linterna en la mano y un sobre grueso en la otra. Toda la prensa tiene una copia. Y la policía también. Ya no puedes borrar nada. Ya no puedes enterrar a nadie más. El rostro del alcalde se quebró por un segundo. Pero no dijo más. Solo se giró. Y desapareció entre las sombras del túnel. Clara sintió que el aire volvía. Pero no el alivio. Sabía que esto no había terminado. Solo se había abierto. Salieron del túnel con el amanecer. El mar brillaba como si nunca hubiera escondido secretos. Pero Clara lo sabía, lo había visto todo. Lo había guardado todo. Y ahora. Ella también. Capítulo 15. La caza ha comenzado. El escándalo estalló como una granada al amanecer. Elías había cumplido su promesa. Los archivos, las grabaciones, los nombres, las fotos, todo se filtró. Primero en un blog anónimo. Luego en redes sociales. Después, en los medios regionales. Y finalmente, en la Radio Nacional. Una red secreta de desapariciones en el norte de España vinculada al poder local. La periodista Clara Valdés revela una investigación que vincula rituales encubiertos con desapariciones no resueltas. ¿Por qué nadie investigó antes? ¿Quién protegía a los responsables? Y entonces, como era de esperarse, empezaron las consecuencias. Esa mañana, Clara se despertó con la primera amenaza directa. Un mensaje escrito con letras recortadas de revista, dejado bajo su puerta. Las promesas se pagan. La sangre se cobra. Estás marcada. El miedo fue un relámpago, pero no la detuvo. Encendió el móvil. Cientos de mensajes. Llamadas de periodistas. Notificaciones de prensa. Y un correo anónimo con un asunto que heló la sangre. El archivo 0 aún no lo has visto. Mira antes de hablar más. Adjunto, un solo video. Lo abrió. La imagen era borrosa, de noche. Una cámara colocada en un árbol. En la toma, Clara caminando sola por el bosque, la noche anterior. Pero no estaba sola. Alguien la seguía. Muy cerca. Muy silencioso. Y luego. Corte. Pantalla en negro. Texto blanco. No siempre tendrá segunda oportunidad. Corrió a casa de Elías. Entró sin tocar. Él ya estaba despierto, nervioso, con el portátil abierto y la mirada roja. Nos están cazando, dijo él, sin necesidad de explicarse. Lo sé. Mira esto, le mostró su pantalla. Un foro oculto, del tipo que solo accedes con contraseñas cifradas. Una publicación con su nombre. Clara Valdés, objetivo 1. Nivel de amenaza, máximo. Autorizada acción silenciosa. ¿Qué es esto? Susurró ella. Una red. De los que aún están dentro. Los que no cayeron con el alcalde. Los que van a hacer todo lo posible para borrar lo que sabemos. Clara tragó saliva. Entonces. Esto es una guerra. Y acaba de comenzar. Pasaron el día escondidos. Cambiaron sus teléfonos, se comunicaron solo por notas escritas. Sabían que estaban siendo escuchados.
El pueblo parecía normal, pero no lo era. Las miradas duraban demasiado. Los coches aparcados parecían más de los habituales. La policía local no se había pronunciado. Rivas había desaparecido. ¿Crees que está con ellos?, preguntó Clara, mientras observaban desde la ventana. No lo sé, respondió Elías. Pero sí lo está. No vendrá a hablar. Vendrá a terminar esto. Esa noche, en la radio local, una voz conocida habló. San Esteban ha sido manchado por mentiras. Por gente que quiere vernos caer. No debemos permitir que el caos se imponga sobre la tradición. Clara reconoció la voz. El nuevo alcalde interino. Hijo del anterior. El linaje seguía vivo. Al regresar a casa, Clara encontró una figura esperándola en la puerta. Una mujer. Joven. Despeinada. Ojerosa. Mirada intensa. ¿Clara Valdés? ¿Quién eres? Mi nombre no importa. Pero mi hermana también desapareció. En 1996. Se llamaba Alicia. Y tú eres la única que ha hecho algo real. Estoy aquí para ayudarte. Clara sintió una chispa dentro de sí. No estaba sola. No del todo. Entonces prepárate. Porque esto no ha terminado. La chica asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí. Clara entró. Cerró la puerta. Miró el espejo. Su reflejo ya no era el de una víctima. Era el de una mujer marcada por la verdad. Y ahora, marcada por la casa. Había despertado a los fantasmas. Y los fantasmas querían venganza. Capítulo 16. Bajo la piel del pueblo. Su nombre era Vera. 27 años. Hija de pescadores. Hermana de una de las primeras chicas que Clara encontró en los archivos. Alicia Camarena, dijo con voz firme, mientras extendía una carpeta desgastada. Desaparecida en el 96. Tenía 16. Dijeron que se fugó. Mi madre murió creyendo que fue su culpa. Yo no. Clara hojeó la carpeta. Recortes, actas policiales, cartas negando el acceso a información. ¿Cómo conseguiste todo esto? Me hice pasar por periodista en 3 pueblos vecinos. Fui recopilando nombres, fechas, testimonios. Nada encajaba. Pero todos los caminos llevaban de vuelta aquí. A San Esteban. Vera la miró fijamente. Tú abriste la herida. Yo voy a ayudarte a exponerla. Durante los días siguientes, Clara y Vera recorrieron cada rincón del pueblo con una mirada nueva. Visitaron registros notariales, planos antiguos, confesiones escondidas. Y fue en la hemeroteca donde encontraron lo más inquietante. Un artículo de 1947. Titular: Se consagra el pacto de fundación, la promesa de San Esteban. Lo que parecía una simple nota ceremonial. Escondía una frase en cursiva, apenas visible. Por la estabilidad, cada generación ofrendará lo que el mar reclame. Sangre por orden. Nombre por silencio. No era solo una costumbre, dijo Clara, helada. Era una estructura formal. Legal. Un pacto fundacional. A partir de ahí, todo encajó como un engranaje siniestro. La familia Rojo había estado al frente del ayuntamiento desde 1946. Pero no eran los únicos. En los registros de empresas del pueblo, había una fundación sin fines de lucro que nadie parecía conocer. Fundación CRS. Según los papeles, Conservación Ecológica Rural y Espiritual de San Esteban. Pero al investigar más, encontraron lo real. CRS era solo una fachada, explicó Vera, con el portátil en las rodillas. En realidad manejan transferencias millonarias entre cuentas de varios municipios. Y financian becas, festivales, fiestas patronales. Y también el silencio. Esa misma noche, Clara y Vera regresaron al edificio donde funcionaba la antigua sede de la fundación, ahora abandonado. Entraron con linternas.
polvo, humedad. Y debajo de todo, carpetas archivadas en un mueble de hierro. ¿Estás lista?, preguntó Vera. Clara asintió. Abrieron el cajón. Y ahí estaban los nombres. Todos. Alicia. Elena. Marta. Lucía. Fechas. Firmas. Saldos aprobados. Documentos con códigos. Y en uno de ellos, algo que les hizo contener la respiración. Nombre del beneficiario, C. Valdés. Año, 2001. Código de seguimiento, Guardiana 3. ¿Qué? Clara retrocedió, con la piel erizada. ¿Qué significa Guardiana?, preguntó Vera. No lo sé, susurró Clara. Pero si yo era la número 3. ¿Quiénes fueron la 1 y la 2? De pronto, un sonido. Una puerta al fondo del edificio. Alguien acababa de entrar. Clara apagó la linterna. Vera también. Se escondieron detrás del archivo, conteniendo la respiración. Pasos. Lentos. Precisos. Una figura alta, encapuchada. Con una linterna roja. Pasó a centímetros de ellas. No se detuvo. Dejó algo sobre la mesa central y se fue por donde había entrado. Esperaron. 1 minuto. 2. 3. Luego salieron. Sobre la mesa. Un sobre negro. Sin nombre. Dentro. Una sola hoja. Tarde o temprano, las guardianas olvidan lo que juraron proteger. Ustedes no están revelando secretos. Están traicionando la sangre. Clara sintió un vértigo que no venía del miedo, sino de algo más profundo. Más primitivo. ¿Qué había jurado ella, sin saberlo? ¿A qué estaba ligada desde niña? De regreso en casa, se sentó frente al espejo. Se miró largo rato. Y en voz baja, dijo: ya no voy a callar. Ni aunque el pueblo entero me cierre la boca. Esto se acaba ahora. Capítulo 17. La voz que sobrevivió. La noche era cerrada, sin luna. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar a empujar la verdad de una vez por todas. Clara estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles, notas, cintas y fotografías. Todo parecía gritar a la vez. Demasiadas pistas. Demasiadas heridas abiertas. Y sin embargo, el corazón sabía que aún faltaba la pieza final. Y llegó. No con un golpe. No con una amenaza. Sino con una llamada. Número desconocido. Una sola palabra. Play. El paquete llegó media hora después. Un sobre amarillo, sin remitente. Dentro, un USB. Y una nota. Ella nunca pensó que lo escucharías. Pero siempre lo guardó para ti. Clara lo conectó al portátil. Un único archivo. LV final, BAV. Tomó aire. Y presionó play. La voz de Lucía llenó la habitación. No era la voz temblorosa de las grabaciones anteriores. Era clara. Íntima. Como si hablara al oído. Hola, Clara. Si estás oyendo esto, es porque decidiste seguir. Y eso, hermana, me rompe. Y me hace fuerte. Clara cerró los ojos. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. He descubierto cosas que nunca pensé posibles. Nombres. Pactos. Sangre. Pero también descubrí cosas sobre nosotras. Sobre ti. Sobre mí. Pausa. ¿Recuerdas la noche en que desapareció papá? Tenía 5 años. Dijeron que fue un accidente en el mar. Pero tú lo viste. No todo, pero lo suficiente. Y tu mente hizo lo que hacen las mentes cuando algo es demasiado para soportar, lo escondió. Lo encerró. Esa noche, papá no se cayó al mar. Papá fue ofrecido.
Clara se tapó la boca. Era el precio. Ya lo había hecho antes. Ya había entregado a otras. Pero esa vez, alguien lo traicionó. Y lo que había hecho. Se volvió contra él. Mamá te protegió. Te hizo olvidar. Y yo. Crecí sabiendo que algún día tú recordarías. Porque eras la única que podía romper el ciclo. Clara, tú no viniste aquí solo a buscarme. Viniste a recordar quién eres. La grabación cambió de tono. Más suave. Más íntima. Si aún sigues escuchando. Quiero que sepas que nunca te culpé. Ni cuando huiste del pueblo. Ni cuando dejaste de contestar. Siempre te entendí. Porque yo también tuve miedo. Pero si llegaste hasta aquí, Clara. Es porque tú eres la voz que va a sobrevivir a todas las otras. Grítalo. Rómpelo. Quémalo si hace falta. Pero no permitas que nos entierren otra vez. Tú eres la última luz. Silencio. Fin de la grabación. Clara no lloró. No esta vez. Se levantó. Fue al baño. Se miró en el espejo. Y vio en sus propios ojos algo que no había visto en años. Furia. Amor. Memoria. Fuerza. Abrió el portátil. Publicó la grabación. En sus redes. En el blog. Envió el archivo a todos los medios de prensa del país. Y al pie del post, solo escribió. Mi nombre es Clara Valdés. Mi hermana fue ofrecida. Mi padre fue parte. Yo soy la última. Y ya no tengo miedo. Afuera, la lluvia cesó. Pero la tormenta real estaba a punto de empezar. Capítulo 18. El rostro del cazador. La grabación había salido a la luz. Y con ella, el pueblo dejó de fingir. Al día siguiente, las miradas no eran solo de sospecha. Eran de pánico. Había quienes lloraban en silencio. Otros se encerraron. Y algunos desaparecieron sin dejar rastro. Pero no todos. Al mediodía, un sobre llegó a la casa de Clara. Sin remitente. Dentro, un papel arrugado. Nos vemos esta noche. En el salón de actos del colegio viejo. Trae la verdad. Ven sola. ¿Sabes quién soy? Clara no avisó a Elías. Ni a Vera. Ni a nadie. Sabía que este momento tenía que enfrentarlo sola. Lucía lo había hecho. Ahora le tocaba a ella. A las 07, la misma hora en que su hermana desapareció, Clara entró al viejo colegio del pueblo. Las luces estaban apagadas. El aire olía a moho, polvo y pasado sucio. Avanzó por el pasillo. Pasó junto a pizarras rotas, pupitres destruidos, paredes con grafitis borrosos. Y al fondo, la sala de actos. Abrió la puerta. Una figura estaba sentada en el escenario, de espaldas. Sabía que vendrías, dijo una voz grave. Clara se acercó lentamente. La figura se puso de pie. Se giró. Y entonces lo vio. No era el nuevo alcalde. No era Julián. No era nadie a quien Clara estuviera esperando. Era don Marcelo. El dueño de la librería. El hombre que le había regalado su primer cuaderno. El que parecía frágil, inofensivo, solo un testigo. ¿Tú? Él sonrió. Una sonrisa triste. Desgastada. Monstruosa. Sí, Clara. Yo. ¿Tú eras el cazador? No. Yo era el arquitecto. El que tejía las historias. El que las enterraba. El que hacía que parecieran cuentos, no crímenes. ¿Por qué? Porque el miedo es un dios. Y yo. Su escriba. Clara dio un paso adelante. El corazón le latía con violencia. ¿Lucía murió por ti? Lucía. Se inmoló. Sabía demasiado. Y aún así, se dejó ver. Desafió la red.
Rompió el pacto. No tuve que matarla. Solo la dejé expuesta. ¿Y papá? ¿Y las demás? Todos fueron parte. Algunos verdugos. Otros cómplices. Algunos incluso salvadores. Pero nadie inocente, Clara. Ni siquiera tú. Clara apretó los puños. Yo no sabía. No. Pero lo aceptaste durante años. Te fuiste. Cerraste los ojos. Fingiste que lo que pasó esa noche era solo una pesadilla. Y ahora quieres redención. Ahora vienes a cobrar justicia como si estuvieras limpia. No vengo a cobrar justicia, dijo ella, sacando el USB de su bolsillo. Vengo a soltar la última verdad. Lo conectó a un pequeño proyector portátil que había traído escondido en su mochila. Lucía apareció en la pantalla. La grabación final. Su voz, su nombre. La confesión. Y detrás, las pruebas. Todas. Ya no puedes esconderte, dijo Clara. Ya no puedes manipular la historia. Don Marcelo bajó la mirada. Se sentó. Y por primera vez. Lloró. Sabía que llegaría el día. La última guardiana. La que no huiría. La que quemaría todo. Sí, dijo Clara. Y no voy a parar. Esa noche, la policía entró al colegio. Marcelo no huyó. No resistió. Solo repitió una frase mientras lo esposaban. La verdad es una herida. Y ustedes la acaban de abrir. Clara no lo miró al salir. No lo necesitaba. Había visto su rostro. Había reconocido el alma detrás de la máscara. Y ya no tenía miedo. Capítulo 19. La última luz. El pueblo ya no era el mismo. Las fachadas seguían en pie, sí. Las farolas aún alumbraban las calles, y el mar seguía golpeando las rocas como cada día. Pero algo había cambiado. Algo invisible. Algo profundo. El silencio había sido roto. Los medios nacionales ocuparon la plaza como si fuera un escenario. Cámaras, micrófonos, drones, luces. Todo apuntando a San Esteban. El pueblo de las sombras. La periodista que expuso el pacto. Cazadores entre nosotros. Los titulares se multiplicaban. Los nombres de las víctimas eran por fin dichos en voz alta. Las fotos de las desaparecidas decoraban los muros del ayuntamiento, ahora clausurado. Y en medio de todo, Clara. Miraba sin hablar. Sin posar. Sin vender una historia. Porque la historia no era de ella. Era de todas. Marcelo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. El nuevo alcalde renunció. Y Julián Rivas apareció. Se entregó voluntariamente. Declaró durante 8 horas. Confirmó todo. Lloró frente a las cámaras. Dijo una sola frase que recorrió todo el país. Pude haber salvado a Lucía. Y no lo hice. Nunca me lo voy a perdonar. Elías y Vera siguieron trabajando con Clara. Crearon un archivo abierto. Digitalizaron cada prueba. Abrieron un memorial virtual para las víctimas. Y propusieron renombrar el faro. Ya no se llamaría Faro de San Esteban. Ahora sería Faro de las que no volvieron. La noche anterior a su partida, Clara subió sola hasta el faro. Era la primera vez que lo hacía sin miedo. Llevaba consigo el cuaderno de Lucía. Lo colocó en la cima, bajo el cristal del faro, y lo dejó abierto, con una sola página expuesta. Si estás aquí, es porque elegiste no olvidar. Se sentó junto a la baranda. Miró el mar. El viento. La costa iluminada. Cerró los ojos. Y escuchó. Por primera vez. No voces. No gritos. No advertencias. Sino paz. Al día siguiente, Clara subió al tren. Llevaba una nueva libreta. Vacía. Lista para contar otra historia. A su lado,
Elías dormía. Y Vera, más adelante, organizaba notas en una carpeta. El mundo allá afuera seguía siendo un lugar peligroso. Lleno de pactos, silencios, cazadores. Pero ahora había una luz encendida. Una que no se podía apagar. Porque la verdad, aunque duela, ilumina. Y Clara Valdés había elegido ser faro. No sombra. Perfecto. Ha llegado el momento. Este epílogo es una despedida suave pero potente. Cierra el círculo emocional, resuena con esperanza, legado y una última revelación. Aquí no hay gritos. Solo un susurro persistente. Que sigue vivo. Epílogo. Un año después. La estación de trenes en Madrid hervía de movimiento, pero una figura caminaba con calma. Paso firme. Abrigo largo. Una mujer que ya no cargaba miedo. Sino historia. Clara Valdés. Cruzó el vestíbulo, mochila al hombro, hasta la librería del Andén 4. Una pequeña vitrina exhibía su primer libro. El susurro de las sombras, Clara Valdés. Subtítulo, Lo que el pueblo intentó enterrar. Y lo que sobrevivió. Una señora mayor se le acercó, con el libro entre las manos. ¿Eres tú?, preguntó, con una sonrisa temblorosa. Clara asintió. Gracias, dijo la mujer. Mi sobrina desapareció hace 20 años. Nadie le creyó. Pero ahora. Siento que alguien sí la escuchó. Clara no supo qué responder. Solo apretó su mano. Gracias a ti, susurró. Esa noche, en su nuevo apartamento, Clara encendió una vela. Sobre la mesa, una carta sin abrir. Había llegado esa mañana. Sin remitente. Solo una caligrafía muy familiar. LV. Abrió el sobre. Dentro, una sola hoja, amarillenta. Asterisco si lograste salir viva. Es porque ya no temes a la oscuridad. Y ahora que sabes la verdad. Tú decides qué hacer con la luz. L. Asterisco. Clara sonrió. Una lágrima rodó por su mejilla. Cerró los ojos. Y por un instante. La escuchó. La risa de Lucía. Su voz. Lejana, pero nítida. No como un grito. No como una súplica. Sino como un susurro. El susurro de las sombras. Que ya no daba miedo. Que ya no pedía ayuda. Sino que decía, al fin. Gracias, Clara. Estoy libre.